Hoy hablaremos de el vacío en el Evangelio, esta serie de clases que nos ayudan a transformar el corazón, a pensar en las personas que tienen necesidad. Normalmente no tenemos ese corazón. Admiro las personas que de manera natural son desprendidos, dadivosos, generosos, pero la mayoría no tenemos ese corazón. Y es un corazón esencial que Dios quiere de su pueblo, un corazón que tenga compasión y justicia. ¿Alguna vez has sentido que Dios no responde a tus oraciones? ¿Alguna vez has sentido que alabas a Dios, lo adoras, vas a la iglesia y sientes que no está tan cerca de ti? ¿Alguna vez posiblemente te has preguntado por qué? Si pones atención, esa respuesta vendrá en este mensaje de por qué sucede. Algunas veces estamos pensando, ¿por qué Dios no actúa en mi vida? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿de qué manera estoy viviendo que impide que Dios se manifieste en mi vida? Así que acompáñame a orar para prepararnos para este mensaje que se llama compasión y justicia. Señor, muchas gracias porque tú eres el ejemplo de compasión y justicia. Gracias, Señor, porque al nacer de nuevo en tu reino, nacimos también para seguir tu ejemplo, seguir tu carácter, ese carácter que tienes para las personas, para la humanidad. Oramos pidiéndote que como pueblo nos des ese corazón, nos ayudes a vivir de la manera que tú deseas que vivamos. Oro, Señor, porque nos permita ser generosos, compasivos, misericordiosos, justos. Que usted nos permita, Padre, ser como nuestro Señor Jesucristo, que nos permita ser como usted es. Bendiga a todas las personas de su pueblo, bendiga a las personas que se conectan a esta transmisión, y le ruego, Señor, que por favor tome control de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Comenzaremos con algunas frases. Esta frase de John MacArthur, que dice lo siguiente. Dice: el infierno está lleno de personas que tenían en gran estima el sermón del monte. Debes hacer algo más que eso. Debes obedecer y emprender la acción. John MacArthur. Qué increíble que la vida cristiana no se trata solamente de estimar, admirar, sino de poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Qué increíble frase, porque nos muestra que muchas veces para que el bien no se lleve a cabo, sencillamente basta a que el pueblo se quede pasivo, a que no se ponga en práctica las buenas nuevas de salvación. Es como las buenas noticias de salvación. Es maravillosa la oportunidad que las personas tienen de cambiar, pero si su pueblo, el pueblo de Dios, no anuncia esas buenas noticias de salvación, solamente estarán en la Biblia. Y de la misma manera pasa con lo que Dios quiere de nuestras acciones hacia la humanidad. Si solamente atesoramos las cosas que Dios dice y nosotros no ponemos en práctica, estaremos como en silencio, como lo que dice el doctor Martin Luther King Jr. Vamos a hacer 3 preguntas. ¿Estás dispuesto a estar abierto a la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué espera Dios de ti? Estas son 3 preguntas, y una de las cosas que debemos de orar es pedirle a Dios que estemos dispuestos a estar abiertos a hacer su voluntad. También la pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? Estas expectativas no son misteriosas. Este tipo de cosas no son difíciles de discernir. De hecho, en todos los pasajes de la Biblia encontramos un brillante hilo de la compasión de Dios por las personas y el celo por la justicia. Dios en su Biblia, en su palabra, nos responde a estas preguntas. Nos lo dice claramente, no es difícil de poder entenderlo. Si te preguntas cuál es la voluntad de Dios, qué espera Dios de mí, la Biblia de principio a fin
nos tiene listo el mensaje para responder a estas preguntas. Lo importante es que nosotros podamos hacernos esas preguntas con el deseo de poner en práctica lo que Dios decida decirnos que debemos de hacer. Algo que debemos de entender en justicia y compasión es que tenemos que conectar nuestra fe con las acciones. Vamos a leer esta escritura en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar ante tu Dios, o caminar humildemente ante tu Dios. Mira, aquí hay cosas que nos está diciendo la Biblia. Tenemos que conectar nuestra fe con las acciones, nuestra atención a los necesitados con nuestro caminar de Dios. Hacer justicia honorablemente. Aquí él dice practicar la justicia. Imagínate lo que está diciendo el profeta Miqueas. Dios lo está utilizando como que estuviera en una audiencia y todo el pueblo, todo su pueblo, todos nosotros estamos enfrente y hace la pregunta. Dios te lo ha mostrado, lo que es bueno. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que espera de ti el Señor? Hay tres cosas increíbles en esta escritura: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Algo que la Biblia nos enseña de estas tres cosas y poder aprender un poco de lo que significa. ¿Qué significa practicar la justicia? Bueno, romper con todo sistema que impide que haya justicia. Es no solamente pensar en la justicia, sino ponerla en práctica. Es actuar honorablemente delante de Dios, actuar honorablemente con justicia, con misericordia y con humildad. Nosotros actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para poder andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás cuando nosotros tenemos misericordia. Es poder poner en práctica los anhelos de Dios. Nos recuerda, al humillarnos delante de Dios, nos recuerda quién es Dios y quién soy yo. Quién es Dios y quién eres tú. Si tenemos eso en mente, caminaremos delante de Dios de esa manera humildemente. Entonces, practicar la justicia es poder hacer de este mundo que sea más equitativo. No solamente estar pensando, tengo que dar ropa a los demás. A veces las personas piensan, ¿cuánta ropa yo necesito? En lugar de pensar, ¿cuánta ropa yo puedo dar a los demás? Algunos piensan, ¿y qué voy a comer hoy? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué voy a comprar de comida? En lugar de pensar, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguna persona que tiene necesidad? Cuando hacemos eventos de manera global, de manera comunitaria, como iglesia, para ayudar, es una buena oportunidad para poner en práctica esto que Dios espera, no solo del pueblo de Israel, sino de todo su pueblo, que nosotros pongamos el corazón para practicar la justicia, que amemos. Practicar la justicia es pensar en los pobres, en los necesitados, la misericordia y caminar humildemente. Es una gran oportunidad, pero no solamente el hecho de hacerlo cuando hay algo comunitario o cuando hay algo como iglesia, sino cuando estamos de una manera individual, nuestros propios proyectos, de poner en práctica la fe que tenemos y llevarlas a las acciones. Aquí en Isaías 58, bueno, en este pasaje de Isaías vamos a ver el corazón de Dios. Vamos a ver el corazón de cómo Dios veía el pueblo de Israel. Este pasaje que vamos a leer fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo y fue dirigido a un pueblo en cautividad, a un pueblo que había sido brutalmente castigado, conquistado por Asiria por castigo de Dios, por los siglos que ellos estuvieron con infidelidad, idolatría, y también dirigidos por una serie de reyes corruptos. En este pasaje encontramos a una nación que no aguantaba más, que intentaba desesperadamente estar bien con Dios. Y Dios
juzgó sus intentos de santidad como vacíos y poco sinceros. Eso es lo que Dios encontró. Ellos trataban de poder estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero realmente eran limitados los intentos que ellos hacían. Vamos a verlo en Isaías 58, vamos a centrar el mensaje de esta noche de justicia y compasión con bastante énfasis en Isaías 58. Vamos a ir al versículo 1 al 3. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practica la justicia, como si no hubiera abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día que ustedes ayunan hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Lo que Dios hace a través del profeta Isaías, le dice que grite con todas sus fuerzas y que le diga al pueblo por qué razón ocurren estas cosas. Ellos solamente se dedicaban a la formalidad de la fidelidad, como orar, ayunar, guardar observaciones y ceremonias religiosas y otras cosas parecidas. Nosotros podemos llegar así, podemos llegar y caer en la comodidad, acostumbrarnos. Voy a la iglesia, inclusive algunos solo entran, se sientan, se levantan y se van, y no me mueven un solo dedo para ver en qué Dios quiere que yo sirva, cómo quiere que yo sirva a su pueblo. ¿Habrá alguna persona que necesita que yo le enseñe de la Biblia? ¿Habrá alguna persona que llegó a la congregación el día de hoy y que Dios puede utilizarme para poder enseñarle, acercarlo a Cristo, enseñarle ese camino a Cristo, poder conectarlo con Cristo? Y el pueblo de Israel llevaba a cabo todo ese tipo de cosas, pero Dios le está diciendo a Isaías: dile al pueblo sus rebeldías, sus pecados. Y Dios lo que hizo en este pasaje fue ridiculizar su hipocresía. Le mostró, aunque ellos tenían una visión y mostraban aquí un actuar que parecía que estaban cercanos a Dios, Dios le mostró a este pueblo lo que había en realidad detrás de esa visión. El pueblo parecía estar buscando a Dios, como dice el versículo 2, desean acercarse a mí. Ellos tenían la imagen en sí mismos de que practicaban la justicia y que pero algo que Dios le dice es que habían abandonado sus mandamientos. Deseaban acercarse a Él, deseaban estar cerca de Él, pero habían abandonado los mandamientos de Dios. Inclusive, algo que nos muestra esta escritura es que ellos estaban un poco enojados con Dios. En el versículo 3 dice: y hasta me reclaman. ¿Alguna vez has sido así? ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha y alguna vez le has reclamado a Dios? Pues tenemos que ser cuidadosos. Cuando sentimos que Dios nos está respondiendo, tenemos que ser cuidadosos y preguntarnos: ¿por qué no veo o siento o experimento que Dios me está respondiendo? Ellos pensaban que Dios estaba pasando por alto sus oraciones, su ayuno, su adoración. Porque, ¿y cuál era la razón de esto que ocurre en el versículo 3? Porque Dios veía detrás de su máscara de religiosidad, Dios veía que esos días ellos hacían lo que se les daba la gana. Ellos aparentaban que estaban haciendo lo correcto, pero en el fondo no era así. Dice, aquí hay una denuncia que ellos estaban explotando a sus obreros. Es como la persona que es cristiana por esa hora y media o 2 horas de la reunión del día domingo o cualquier reunión de la semana, pero el resto de la semana y quizás el resto de los días son como este tipo de personas que hacen lo que se les da la gana, no de acuerdo a los mandamientos de Dios y no de acuerdo a la justicia. No de acuerdo a la justicia de cómo tratar a las personas que rodean a esa persona. Entonces,
vamos a continuar en este pasaje que nos está ilustrando lo que Dios quería decirle al pueblo, pero no solamente al pueblo de Israel en sí, sino también lo que Dios espera, porque en esta escritura logramos ver el carácter de Dios, ese carácter que Dios quiere que nosotros imitemos. No nos olvidemos que estamos en esta serie de clases una vez al mes que se llama Un vacío en el Evangelio. ¿Y qué significa todo esto? Es que hay escrituras que como que se dejan pasar, como que se evaden, como que no se le pone, no se le toma en cuenta, como que no se le pone seriedad. Y este es uno de los pasajes que muchas veces podemos leerlo, muchas veces podemos ayunar, pero a veces no nos enfocamos en lo que Dios espera de un pueblo que quiere llevar a cabo su voluntad. Dice Isaías 58, versículo 4 al 5. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? Mira cuántas personas van a las iglesias, cuántas personas oran, ayunan, llevan a cabo la alabanza junto con otras personas. Y la pregunta es, ¿cuál es su conducta? Dios está describiendo aquí la conducta de muchas personas que son violentas, que son peleoneras, que son mal hablados, que son inmorales, tantas cosas, y que si no viven ni siquiera esos mandamientos que Dios nos está pedido, también se olvidan de las personas a las cuales Dios quiere llevar ese pan, ese sustento. Aquí Dios estaba hablando con el pueblo de Israel y a primera vista, en las primeras escrituras, parecía que era piadoso, pero el pueblo de Israel había cambiado su conducta en el fondo. Dios nunca está satisfecho con rituales, liturgias, cuando los corazones de su pueblo siguen siendo corruptos. Nosotros nacimos a una nueva vida para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años había un filtro muy fuerte para ver si alguien estaba viviendo como un discípulo o no de Cristo. Hoy, como congregación, tenemos mucha compasión, mucha misericordia. Dios nos lo ha pedido, pero algunos abusan de eso. Algunos son ausentes, algunos no se aparecen, algunos ni los vemos. Y esperamos que Dios le dé la oportunidad de hacer un cambio en sus corazones. Pareciera algunos que son discípulos, pero la pregunta es, no porque yo lo diga o porque no la congregación lo piensen, sino, ¿te has hecho la pregunta, ¿cómo me está viendo Dios? ¿Podrías hacerte esa pregunta? ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué ve Dios en mí detrás de todo esto? Algunas personas, su conducta en la calle. Una de las cosas que a veces pienso es acerca de mi conducta y la conducta de un cristiano es, imagínate si yo tengo esta conducta de pelear, reñir, de pelear, y no llevar a cabo una vida de conducta digna. Imagínate que eso suceda, que ya sea tú o yo, no tenemos una conducta espiritual y un día en la calle actuamos de esa manera y alguien invita a esa persona con la cual has tenido esos problemas y llega a la iglesia y de repente al llegar a la iglesia ahí estás tú cantando a Dios, participando de la congregación y de repente la otra persona llega, pero si no, esta fue la persona que me ofendió. Mira lo terrible que es cuando andamos manejando en medio de la ciudad y puede haber mucho estrés por tanto vehículo y hay gente que está maltratándolo a uno. ¿Te imaginas que esas personas que están maltratando, diciendo palabras indecentes, de repente alguien, y van a una iglesia, y de repente maltrataron a alguien, esa persona vio el rostro, reconoció el vehículo, va a esa iglesia y cuando entra allí está levantando las manos al cielo, cantándole a Dios, y dice, pero si esta fue la persona que me maltrató, esta fue la persona que me ofendió, ¿y qué hace aquí? A eso se refiere Dios. Dice aquí Dios, ¿acaso el ayuno que han escogido es solamente de un día? Debido a su hipocresía, Dios ni siquiera estaba escuchando sus oraciones. Mira qué terrible. Algunas personas dan por sentado que Dios siempre va a escuchar las oraciones, que siempre va a responder cuando le pedimos algo. Lo damos por sentado, pero aquí Dios está diciendo, ¿verdad?
que en realidad esta conducta a Él no le agrada. Aunque se tenga la oración, el ayuno, tantas cosas, dice, ¿y acaso es el día de ayuno solamente un día? Lo que ustedes llaman ayuno, ¿solo han escogido un día? No, nuestra vida cristiana, queridos hermanos, queridas hermanas, es para todos los días. La compasión, la justicia, la misericordia, el amor a Dios es para todos los días. Hay que hacerlo evidente. Hay que hacerlo evidente con las personas. Continuamos en el versículo 6 al 7. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Wow, aquí Dios nos muestra lo que es la verdadera vida espiritual llena de justicia y compasión. Dios sugirió que no deberíamos de esperar que Él escuche nuestras oraciones si nuestros corazones son insinceros, no son sinceros. Dios no se agrada con la oración y la veneración si no tenemos un corazón sincero que practica las justicias. A Dios le agrada un pueblo, una sociedad, una iglesia que tiene interés por los pobres. Aquí Él está diciendo romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, romper con todo sistema, con toda ley que sea injusta. Romper con todo esto sugiere que todo lo que impide que sea justo y compasivo debe ser roto. El reino de Dios quiere basarse más bien en el carácter de Dios que en el carácter del hombre. ¿Qué es lo que Dios dice que espera de su pueblo? Que compartamos nuestro pan con el hambriento, que demos refugio a los pobres que no tienen techo, que le demos vestuario, que le ayudemos a vestir al desnudo y no darle la espalda a los tuyos. Imagínate qué impresionante lo que Dios nos está diciendo. Cuando no llevamos a cabo ese estilo de vida, ese carácter de Dios, no porque tengo que hacerlo, sino debe de nacer de nosotros, en realidad no estamos teniendo un evangelio completo. Más bien, esto refleja lo que es un evangelio completo. Vivir de esta manera, rompiendo esas cadenas y ayudando a las personas que están en necesidad. Leemos del versículo 8 al versículo 11. Dice, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Me encanta esta escritura porque contiene una gran promesa. Dios ofrece esta increíble promesa que podemos ser una luz brillante, que llega la sanidad a nosotros, que la justicia de Dios está en nosotros, que la gloria de Dios nos seguirá, que Dios nos responderá cuando le hablemos, aquí estoy. Imagínate qué increíble. El Señor nos guiará, nos saciará, nos fortalecerá. Aquí hay una imagen en esta escritura que me encantó. Dice que seremos como un jardín bien regado, cuyo manantial no se agota el agua. Qué increíble poder ser así. Imagínate, el tener un corazón compasivo nos produce la cercanía de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en ayudar a los pobres, la Biblia en este pasaje nos dice que Dios oirá nuestras oraciones, seremos una luz para el mundo, no habrá ningún vacío en el Evangelio, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando oraba, que decía, hágase tu voluntad.
caridad, equidad, misericordia son las marcas del reino de Dios. En Lucas 7, versículo 20, dice: los discípulos del 18 al 20, los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y él los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Inclusive Juan el Bautista comenzó a dudar si Jesús era el Mesías y envió a 2 de sus seguidores a preguntarle si en verdad él era el Mesías, y Jesús le respondió en la siguiente escritura. Dice en el versículo 21 y 22: en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Jesús respondió enumerando las señales que anunciaban la venida de las buenas noticias. El pensar en los pobres, esta es la predicación de Jesucristo, el evangelio completo, pensar en las personas que están en necesidad, que necesitan de esa justicia y compasión de Dios. Concluimos de la siguiente manera: si hemos de ser parte del reino de Dios, Él espera que nuestras vidas, nuestras iglesias, estén caracterizadas por estas auténticas señales de nuestra propia transformación: compasión, misericordia, justicia y amor. Solamente entonces nuestra luz brillará como el amanecer, nuestra sanidad aparecerá enseguida y nuestros clamores pidiendo ayuda serán respondidos con un divino: aquí estoy. ¿Te recuerdas cómo comencé el mensaje? Diciéndote, si alguna vez has sentido que Dios no te responde, que no está tan cerca, posiblemente en este mensaje has encontrado la respuesta de por qué sucede esto. Posiblemente estás viviendo un evangelio completo, y el llamado, el mensaje de esta noche es que vivas un evangelio completo, un evangelio en donde el resultado a la hora de ayunar, orar y alabar, el resultado de todo esto sea una respuesta de Dios para tu vida, diciéndote: aquí estoy. Feliz noche.